Ahora sí se me pasó, una disculpa. Y les decía, ¿no? Hemos visto de manera intuitiva en el ejercicio anterior la existencia de la sílaba y de la palabra, pero existen más elementos suprasegmentales que responden a otro tipo de características. Por ejemplo, tenemos la mora, no la tienen todas las lenguas, después vendría la sílaba, luego el pie métrico, la palabra prosódica, la frase fonológica, la frase entonativa y el enunciado. Vamos a tratar de describir un poquito a qué se refiere cada uno de estos, aunque les digo no vamos a ver todos, pero sí es importante. Es decir, los segmentos o fonemas no se presentan de modo aleatorio o desordenado, sino que se agrupan en categorías fonológicas superiores. Todo lo que está aquí son categorías fonológicas superiores. Y a partir de la palabra prosódica, estas categorías fonológicas superiores se asocian con significados. Debajo de la palabra prosódica, pie métrico, sílaba, mora, vamos a encontrar categorías fonológicas que no se asocian con ningún significado, como en el caso de la sílaba. Vamos a ir viendo vamos a ver este esquema para tratar de explicar estos conceptos. Nosotros tenemos esta secuencia que acabamos de ver, la casa es amarilla, y esta secuencia, como bien vieron ustedes, pues la podemos dividir primero. Primero tendríamos el nivel de los segmentos, que sería el de los fonemas. Y les decía, podemos ver ahí una regularidad. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. En la siguiente presentación vamos a ver que la característica fundamental de la sílaba, o más bien una sílaba universal en todas las lenguas, es decir, que sí o sí prácticamente en todas las lenguas vamos a encontrar esta secuencia de fonemas, va a ser la sílaba que se compone de una consonante y una vocal. Este tipo de sílaba se puede complejizar más o menos dependiendo de la lengua. Por ejemplo, puede haber consonante, vocal, consonante. Puede haber una sílaba que sea vocal consonante, una sílaba que sea consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, y así sucesivamente. Podemos agrandar tanto como se pueda bueno, digamos, tanto como se pueda dependiendo de las reglas de silabificación y de los principios que vamos a ver nosotros. Pero de manera global, todas las lenguas comparten esta sílaba, que sería la sílaba compuesta entre una consonante y una vocal. Y justamente es lo que se quiere representar entre este nivel que denominamos segmentos y este nivel que denominamos sílaba. Esta es la letra sigma del latín y se utiliza generalmente para representar la existencia de una sílaba. Bueno, mira, esta primer consonante con la vocal es una sílaba. La siguiente consonante con su vocal es otra sílaba. La siguiente consonante con su vocal es otra sílaba. Luego aparece esta vocal que formaría una sola sílaba. De esto no lo vamos a ver nosotros, pero lo que ocurre es que aquí hay un hiato, ¿ah? Y luego aquí tendríamos la consonante más su vocal, que formaría una sílaba. Vean cómo aquí la sílaba sobrepasa el nivel de la palabra, ¿vale? Porque aquí el verbo, que nosotros lo concebimos como una unidad independiente, lo separaríamos por las reglas de silabificación, que nosotros no vamos a ver aquí, del español, pero que existen. Después vendría otra consonante más su vocal, otra sílaba, consonante más su vocal, otra sílaba, consonante más su vocal, otra sílaba. Y podemos distinguir esos dos niveles de agrupamiento. Pero lo cierto es que existen lenguas que entre los segmentos y la sílaba van a tener un elemento que se denomina mora. La mora, no les voy a explicar mucho sobre esto porque no les digo, no tiene ningún sentido porque no es tan relevante, pero sí es importante que conozcan su existencia. Porque la mora tiene que ver con la duración de las vocales. Si una vocal es corta o una vocal es larga, la mora tiene que ver con esto, con
los patrones en que se acomodan las vocales largas y las vocales cortas de una determinada lengua. Como en español no tenemos vocales largas y cortas, esto no aplica, pero por ejemplo en donde sí aplica, o bueno, no aplica mucho, ¿vale? Porque se han hecho estudios sobre mora en español y hay por ahí debate, pero en general, como no existen vocales largas y cortas, no es un término que sea tan relevante. Pero por ejemplo en inglés, en ciertas variantes del francés, en donde vamos a tener vocales cortas y largas, la duración en moras suele tomarse en cuenta, porque además tiene consecuencias a nivel, por ejemplo, de poesía, ¿no? Los versos, la poesía, la música que se puede lograr con la lengua, tiene mucho que ver con este tipo de fenómenos también, con qué tanto duran las vocales, ¿no? Y eso es algo que mide la mora. Entonces, solamente vamos a quedarnos con que la mora se relaciona con la duración de las vocales. En español no tendríamos tan evidentemente esta característica porque nuestras vocales no tienen una duración fonológica, ¿vale? Vamos a ver que en el español también hay vocales largas y cortas, pero como les comentaba, son variantes o son elementos alofónicos que no tienen ninguna incidencia en el significado. Entonces, de manera general, por ejemplo, si yo hago una muletilla, ahí estoy haciendo una vocal larga, pero para ustedes no es perceptible que ese alargamiento sea relevante fonéticamente, ¿no? Entonces, existen alargamientos, pero que tienen más que ver con expresividad de la lengua y no tanto con características implícitas de la lengua, ¿no? O características inherentes a la lengua, como la duración de las vocales, que en ciertos contextos de ciertas lenguas sí tiene una injerencia, ¿no? Por ejemplo, para la duración de los versos se toma en cuenta la mora porque como vamos a tener vocales largas que producen oposición de significados, es decir, sí o sí se tienen que alargar en ese contexto, se tiene que tomar en cuenta el alargamiento de la vocal. Entonces, mora se relaciona con vocales largas y cortas, dependiendo de la lengua en la que estemos. Después de la sílaba vendría algo que se denomina pie métrico. El pie métrico tiene que ver con la manera en que se acomodan las sílabas y cómo se van acomodando las sílabas en cuanto a sílabas tónicas y sílabas átonas. Esto sí ocurre en el español porque tenemos acento. Y nuestro acento es contrastivo. Entonces nosotros sí tenemos esta característica porque va a haber cierto orden. Ah, mira, primero aparecen dos sílabas átonas y luego aparece una acentuada. Después vienen otra vez dos sílabas átonas y viene otra sílaba acentuada. En esta parte no se ve, pero esto es lo que se sigue en poesía, ¿no? Si ustedes alguna vez en la secundaria han estudiado verso, lo habrán notado, ¿no? Para poder generar un buen verso en español o poder versificar en español, se deben seguir ciertas reglas de acentuación. Déjenme ir aquí déjenme ver. Las calaveras, aunque aquí es que estoy buscando justamente un ejemplo, vamos a ver un soneto, ¿no? Soneto, Sor Juana Inés de, que son los más famosos, los que siempre nos meten desde la primaria, ¿no? Los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que se puede lograr con los acentos tiene que ver justamente o más bien, lo que se puede lograr en poesía tiene que ver justamente con los acentos, ¿no? Sobre todo en español, que tiene esta característica de tener acentos contrastivos. De hecho, esta es una característica muy interesante porque, por ejemplo, en latín también tiene acentos contrastivos, pero además, por ejemplo, en latín porque hay que recordar esto que les comentaba de que el español proviene del latín y por eso a veces nos importa mucho esto, porque nosotros perdimos el alargamiento de vocales. En latín existían vocales largas y vocales cortas. Entonces, en latín, por ejemplo, era muy relevante lo de la mora, porque la poesía estaba influenciada por la duración de las vocales.
también se tomaba en cuenta la duración de las vocales para versificar, incluso también en el griego, etcétera. Y por eso tenemos términos tan extraños que no vamos a ver aquí, pero conviene que ustedes a lo mejor lo escuchen por si alguna vez se lo encuentran, de esto de verso yámbico, verso que tienen que ver con justamente con este asunto de las moras, ¿no? Verso yámbico, no me acuerdo de otros nombres, pero uno de los que siempre se me han quedado es esto del verso yámbico, ¿no? Que tiene que ver con esto de la duración de las vocales. En español no existe esto, pero sí tenemos el asunto de los acentos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un soneto, como este de Sonateno Inés de la Cruz, y lo vamos leyendo en voz alta, nos vamos a dar cuenta que existen ciertos patrones de acentuación, que es lo que da pie, valga la expresión, a lo que se conoce como pie métrico. Sería el acomodo de los acentos. Felicia, no. Felicia, en la tercera sílaba aparece el acento. Felicia, no me ha do. En la sexta sílaba vuelve a aparecer el acento. Vean, tenemos dos sílabas átonas y luego tenemos una sílaba tónica. Felicia, no me ha do, ora. Y le aborrezco. El último acento aparece en la 11ª sílaba. Volvemos. Felicia, no me adora. Ahí llevamos 7 sílabas. Hasta me adora son 7 sílabas. Felicia, no me adora y le aborrezco. El último aparece en la 10ª sílaba. Tenemos entonces 2 sílabas átonas, una sílaba tónica. 2 sílabas átonas, una sílaba tónica. Y luego tenemos 3 sílabas átonas y tenemos una sílaba tónica y la última sería una sílaba átona. Lo vuelvo a repetir. Felicia, no me adora y le aborrezco. Feliciano me adora y le aborrezco. Vamos a ver cómo el siguiente verso sigue nuevamente el patrón de acentos que aparece en el primero. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Aquí el primer acento aparece en la segunda sílaba, pero de manera general los demás siguen la misma métrica. Lizardo me aborrece. Vean, el primer acento cae en la segunda sílaba. Lizardo me aborrece. El segundo acento vuelve a caer en la sexta sílaba. Me aborrece y yo le adoro. Y el último vuelve a caer en la 10ª sílaba. Volvemos a ver el patrón de los acentos. Vamos al siguiente verso y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Por quien no me apetece, por quien no me apetece, ingrato, lloro. Por quien no me, otra vez tenemos el acento en la segunda sílaba. Por quien no me apetece, tenemos otra vez el acento en la sexta sílaba. Ingrato, lloro. Y vamos a tener otra vez el acento en la antepenúltima sílaba. Este tipo de patrones silábicos es lo que le da el ritmo a los versos en la poesía. En la actualidad es mucho menos evidente porque, digamos, ya los poetas ya no hacen mucho este tipo de ejercicios poéticos, ¿no? No quiere decir que no existan, sino que en la actualidad se van más por el verso libre, y el verso libre, a pesar de que sí tiene su propio ritmo, no sigue tanto estos patrones silábicos que teníamos en poesía, por ejemplo, antigua, poesía novohispana como esta. Hay varias licencias poéticas que ustedes no conocen de momento porque no es un curso de esta naturaleza, pero en todos los versos tenemos este tipo de patrones, ¿no? Primera o segunda sílaba, sexta sílaba y antepenúltima sílaba. Primera o segunda sílaba, sexta sílaba y antepenúltima sílaba. Y esto es lo que le da el ritmo poético o la musicalidad, vamos a decirlo así, a este verso. Y esto es a lo que se le conoce como pie métrico. Aquí les estoy presentando solamente un tipo de pie métrico que se conoce como el verso endecasílabo, pero existen más.
No es el único. En los sonetos general, que esta es una forma, una forma poética que se denomina soneto, un cuarteto de endecasílabos, luego otro cuarteto de endecasílabos, y por último, dos estrofas con 3 versos de endecasílabos. Hay evidentemente un patrón de rima que no vamos a ver ni nada, pero esta forma poética tiene esos patrones rítmicos en cuanto a la acentuación. Y eso es a lo que se le conoce como pie métrico. Eh, Les digo, solamente es como para ejemplificarlo. Ya ustedes, si es que les llegara a interesar este tema, podrían hacer este ejercicio buscando estas formas poéticas, ¿no? O a lo mejor con un libro de poética básica, que es el que nos da este tipo de características en el español, que nos habla de los patrones de acentuación. Entonces, también tendríamos este otro suprasegmento que tiene influencia o que tiene que ver con el ritmo de la lengua, ¿no? Vean cómo tanto la mora como el pie métrico tienen que ver con el ritmo de la lengua. Y estos dos elementos se utilizan mucho en la poesía, dependiendo del tipo de lengua y dependiendo del tipo de vocales, de si la lengua tiene acentuación contrastiva o no, va a haber este tipo de situaciones, ¿no? Hay que pensar un poco, por ejemplo, en el francés, ¿no? Yo, sinceramente, yo desconozco poesía del francés. Déjenme que pase el de los tamales. Pero una de las preguntas interesantes que nos podríamos hacer con relación al francés, el francés no tiene acento contrastivo. Ustedes lo deben estar leyendo ya en las lecturas que están haciendo. Vamos a ver a qué nos referimos después con este concepto, pero el francés no tiene acento contrastivo. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si tenemos una palabra como habitó, el español tendría 3 palabras que tienen los mismos fonemas y que solamente cambian por el acento. Hábito, habito y habitó. Y si se dan cuenta, el cambio del acento produce cambios de significado. Hábito, el hábito del monje. Yo habito mi casa, habito, con el acento en vi, habito, yo habito mi casa. Él habitó en aquel lugar, habitó de vivió en pasado. Y la misma forma, por la posición del acento, cambia de significado. Hábito, habito y habitó. El francés no tiene acento contrastivo. El acento siempre ocurre en la antepenúltima sílaba de la secuencia. Sea esta secuencia una palabra, una oración, etc. No quiere decir que no haya acentos secundarios. Existen acentos secundarios o existen sílabas que se pueden llegar a pronunciar ligeramente más fuerte que otras. Pero el acento principal de una secuencia siempre va a ocurrir al final de la secuencia, ¿vale? Y una de las preguntas interesantes que a lo mejor ustedes como estudiantes de lenguas extranjeras se podrían hacer es justamente en francés qué ocurre con este tipo de cosas, ¿no? Si no tienen un acento contrastivo, ¿cuál es la base para el ritmo en su poesía? Porque su poesía debe tener algún ritmo, debe responder a un determinado patrón fonológico. Entonces, ¿a qué patrón responde si el acento no es importante de esta lengua? En términos de contraste, ¿sí? Vale, entonces, pie métrico se relacionaría con este asunto de la acentuación. La mora se relacionaría con este asunto de las vocales largas y vocales cortas. ¿Hasta aquí todo bien? El tema de sí, lo del tema de las calaveras. Sí, exactamente, ¿no? Toda la poesía responde a este tipo de patrones. Patrones rítmicos en español, sobre todo de acentuación, ¿vale? Obviamente también tenemos el asunto de la rima, también en algunos casos hay algo que se conoce como armonía vocálica. Por ejemplo, que la misma vocal se repita muchas veces, ¿no? O que en todos los versos aparezca la misma vocal acentuada que también da ese patrón rítmico fonético.
es muy interesante este mundo de la fonética por esta situación, ¿no? Podemos ver cómo una de las características de los poetas de antes, les digo, en la actualidad como tenemos esto del verso libre, ya es más difícil de ver, pero antes se manejaba esto, o sea, para hacer buena poesía, digamos, se tenía que manejar esto, ¿no? Pies métricos, rimas y luego el asunto de, por ejemplo, armonía de las vocales, que la misma vocal esté acentuada, que aparezca la misma vocal al final, qué sé yo, ¿no? Luego tendríamos, después del pie métrico, que tiene que ver con esto de los acentos, la palabra prosódica. Y aquí es donde ya marcaríamos el límite porque ya entramos a elementos con significado superiores. La palabra prosódica no tiene las mismas características que el concepto de palabra como lo conocemos. La palabra prosódica también tiene que ver con acento, pero ya en otro nivel. Es decir, el centro de la palabra prosódica va a ser el acento. Si tenemos una sílaba tónica, entonces a partir de esa sílaba tónica vamos a definir la palabra prosódica. Si nosotros leemos La casa es amarilla, nos vamos a dar cuenta que tenemos tres palabras. Tendríamos la palabra casa, la palabra es y la palabra amarilla, y esas tres palabras aparecen tres acentos, vamos a decirlo así, tres sílabas tónicas. Pero lo cierto es que cuando hablamos de la palabra prosódica, no todas las palabras como tales van a formar una palabra prosódica. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del artículo la. La palabra la, porque nosotros sabemos que la es una palabra. La, una, el, un. Todos estos artículos que son átonos, también incluso las conjunciones por, con, y, sin, etcétera, son palabras para nosotros, pero para la fonética o en términos fonéticos no es tan evidente que sean palabras prosódicas. La palabra prosódica se definiría en términos muy llanos como esa palabra formada por una sílaba tónica y luego las sílabas aledañas que se peguen a esa sílaba tónica. Por eso, por ejemplo, cuando aquí les pongo la palabra prosódica, primero tendríamos el asunto de la palabra prosódica en casa, ¿no? El acento, la sílaba acentuada K, y luego su sílaba átona sa, casa. Otra vez tendríamos un acento aquí muy debilitado en es, ¿no? Lo pongo porque ahí está, pero en realidad es un acento secundario. Aquí está muy debilitado porque es un verbo copulativo y generalmente esos son muy débiles. La casa es amarilla, ¿no? Incluso si lo pronunciamos se darán cuenta que se escucha muy débil esa vocal. La casa es amarilla, pero ahí hay un acento secundario. Tendríamos una sílaba tónica y luego tendríamos la última, que sería la sílaba átona, recaería en ri, amarilla, ri, amarilla, y luego tendríamos alrededor las sílabas átonas que la componen. Entonces tenemos sílaba átona más las sílabas, sílaba tónica más las sílabas átonas que giran alrededor de esa sílaba tónica. No me voy a meter mucho en ello porque es mucho más complejo de lo que parece, porque les digo, por ejemplo, una palabra como la tendría que aparecer como elemento de la sílaba, de la palabra prosódica primera, porque la no tiene ningún acento, no funciona como una palabra independiente, se pega a casa y solamente puede funcionar con casa, la casa, la casa. Entonces, en términos fonéticos, aquí se produciría una palabra prosódica porque tendríamos una sílaba tónica con sus dos sílabas átonas contiguas, o una sílaba átona a la derecha y otra sílaba, a la izquierda y otra sílaba átona a la derecha. Y aquí se produciría una sílaba tónica, una palabra prosódica. Luego tendríamos la palabra prosódica, que aquí se estaría compuesta solamente por una, porque nosotros podemos distinguir aquí el verbo, es, y luego tendríamos otra palabra prosódica, samarilla, en donde tendríamos justamente la sílaba tónica,
con 3 sílabas contiguas o 3 sílabas aledañas, ¿no? La sílaba sa, aquí les digo, no me voy a meter en esta parte, por ahora créanme que aquí se silabifica de esa manera. La sílaba sa, la sílaba ma y la sílaba ya, que son sílabas átonas que giran en torno a la sílaba tónica. Y así es como se define la palabra prosódica. Vean cómo no se toma en cuenta ningún criterio de tipo cognitivo en el sentido de, como amarilla es una palabra, yo por eso lo puedo distinguir como palabra. Como la es una palabra, por eso lo puedo distinguir como una palabra. Aquí se toma un criterio fonológico, cuya base sería, o cuyo centro sería la sílaba tónica. Alrededor de la sílaba tónica es como se tiene que configurar la palabra prosódica. Después de ese nivel tendríamos la frase fonológica. Ya palabra prosódica, por ejemplo, nosotros no nos vamos a meter tampoco en frase fonológica ni frase entonativa. Vamos a llegar solamente hasta el enunciado prosódico, que tiene que ver con la entonación. Después entonces de la palabra prosódica seguiría la frase fonológica. La frase fonológica se relaciona con la sintaxis de la lengua. Por eso les digo que aquí ya se complica mucho más. Ustedes pueden ver aquí una división muy básica que sería entre el sujeto, el verbo y el complemento, vamos a decirlo así. Aunque aquí lo más correcto sería hablar del predicado, el predicativo. El sujeto y el predicado. Y justamente una de las características de la frase fonológica sería que permite distinguir entre estos dos elementos, porque vamos a tener cierto patrón rítmico en el sujeto y luego vamos a tener un patrón rítmico en el predicado. Y eso es como se define el asunto de la frase fonológica, que ya tiene que ver con la relación sintáctica que establecen los componentes al interior de una oración. Lo mismo sería con la frase entonativa. Van de la mano. No les voy a hablar más de esto porque si no los voy a confundir tal vez un poco más. Pero frase entonativa y frase fonológica irían más o menos de la mano porque tendrían esta característica, que van muy ligados a la gramática de la lengua. Sujeto, predicado, complementos circunstanciales, etcétera, tienen ciertos patrones entonativos o ciertos patrones rítmicos que a veces también, por ejemplo, se definen por pausas. Desde que te vi, no dejo de pensar en ti, por ejemplo. Todo eso es un patrón, es una oración. Desde que te vi, no dejo de pensar en ti. Pero vean cómo tenemos patrones entonativos en esa frase. Desde que te vi, tiene un patrón entonativo. Desde que te vi y yo hago una pausa, no dejo de pensar en ti. Y hay un patrón fonológico que nos ayuda a distinguir esos dos elementos, incluso en términos de qué elemento es más importante, ¿sí? Desde que te vi, vean cómo al poner la primera frase focalizo eso, ¿no? Ojo, desde que te vi, te estoy focalizando a ti, no dejo de pensar en ti. Y esos patrones entonativos tienen que ver con estas distinciones. Nos ayudan a distinguir elementos dentro de la oración que funcionan como paquetes de información de esa misma oración. Porque ustedes todavía no lo saben, pero, o por lo menos no de manera formal, pero desde que te vi, no dejo de pensar en ti, es una oración completa. Solamente que la primera es una oración subordinada. Desde que te vi es la oración subordinada y la oración principal sería no dejo de pensar en ti. Pero están en una misma oración. Es una oración compleja, pero es un mismo enunciado, valga la expresión. Y ese enunciado tiene dos patrones entonativos que nos ayudan a distinguir eso, a la frase subordinada de la frase principal. Y luego además nos ayudan a distinguir qué elemento es más importante, ¿no? Le estoy dando más importancia a la subordinada porque te tengo que focalizar a ti, a quien estoy hablando, y luego le doy menos importancia a la segunda porque ya se refiere a mí. Vean cómo incluso en términos entonativos se refleja mucho esta parte del enamoramiento, ¿no? Desde que te vi va al principio porque yo tengo que decirle a la otra persona, tú eres lo más importante. Y luego sigo yo. No dejo de pensar en ti, porque lo más importante eres tú. Desde que te vi, yo ya soy el que no dejo de pensar en ti. Y eso
responde a patrones fonológicos. Mediante la fonología, mediante los ritmos, las entonaciones, las pausas, yo le estoy diciendo a la otra persona que es más importante que yo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las frases, con los patrones fonológicos de la frase. Vean hasta dónde llega la fonética. Y por último, tendríamos el asunto del enunciado prosódico, que sería justamente los patrones entonativos que sigue toda una oración, por ejemplo, ¿no? Desde que te vi no dejo de pensar en ti, siguiendo en este ejemplo, todo eso es una oración. Y todo eso sigue un patrón entonativo particular, es decir, no solamente es que tengamos estas distinciones entre la oración subordinada y la oración principal, sino que además toda la oración sigue un patrón entonativo particular, ¿vale? Porque no puedo dejar cortada la oración, no puedo simplemente decir desde que te vi. La otra persona va a decir desde que te vi qué, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Esto lo podemos ver más o de manera más particular en oraciones a lo mejor más simples, como las preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? Vemos ahí un patrón entonativo. O una oración de duda. Déjenme pensar en una. No estoy seguro, no estoy seguro cómo llegaste hasta aquí. No estoy seguro de cómo llegaste hasta aquí. Vean cómo la oración, toda la oración, sigue un determinado patrón entonativo que expresa esa duda. ¿Vale? Entonces, todos esos patrones entonativos que dividimos, por ejemplo, en esta frase de desde que te vi no dejo de pensar en ti, el patrón dentro de la oración subordinada, el patrón dentro de la oración principal, se unen en el fragmento superior para generar todo el patrón rítmico de toda la oración, ¿no? Cuando son oraciones, bueno, en general podemos decir, denme un segundo porque se están peleando los gatos. En general, cuando tenemos un texto, evidentemente todas las oraciones van a depender unas de otras, ¿no? Pero esto lo podemos ver bien en el ejemplo que les estaba poniendo, ¿no? Desde que te vi no dejo de pensar en ti. Yo lo tengo que poner todo junto para que todo adquiera un significado a través del ritmo. Y vean cómo es tan importante esto de los ritmos, e incluso de cómo se acomodan los elementos, porque no es lo mismo que yo diga, desde que te vi no dejo de pensar en ti, hasta que yo diga, perdón, no es lo mismo decir eso que decir, no dejo de pensar en ti desde que te vi. Vean cómo pierde fuerza cuando pasamos la oración subordinada al final. No dejo de pensar en ti desde que te vi. Es más o menos el mismo significado, pero pierde potencia a diferencia de si ponemos la frase subordinada al principio. Desde que te vi, no dejo de pensar en ti. Vean cómo incluso el acomodo dentro de la oración cambia el patrón rítmico y cambia, por tanto, la importancia de los elementos. Y es ahí donde vemos este asunto de el enunciado prosódico, porque todo el enunciado responde a un determinado patrón entonativo, que es lo que denominamos comúnmente como entonación o melodía de la oración. ¿Vale? De manera general les he presentado este panorama que les digo, como pueden ver es mucho más complejo de lo que uno puede decir en 15 minutos, pero me interesaba mucho enseñárselos porque es importante que ustedes tengan en cuenta estos elementos y porque nosotros vamos a ver solamente dos de ellos, que sería la parte de la sílaba. Vamos a ver cómo se arman las sílabas, cómo es este asunto de la estructura silábica. Y si nos da tiempo, llegaremos a trabajar algo sobre el acento, pero solamente veremos a qué se refiere esto de sílaba tónica. Y por último, algunos conceptos básicos de enunciación, que sería con relación al enunciado prosódico. Pero es importante no olvidar que entre eso, entre la sílaba, entre los acentos y entre la melodía del enunciado, tenemos otros elementos, como las palabras prosódicas, las frases fonológicas, las moras, que en español no tendríamos, pero que existen en lenguas como el inglés y como el francés, etcétera, ¿vale? Entonces, no sé si
si tengan alguna pregunta con relación a esta parte. Sé que a lo mejor es muy complejo y de momento son muchos conceptos, pero no sé si tengan alguna pregunta con relación a esto. Ujú. Les digo, sobre todo, más que nada para que los conozcan, ¿no? Ya igual, si en algún momento les interesa profundizar más en esto, porque es muy interesante. La mayoría de las lenguas responden a este tipo de elementos, pero no todos van a tener las mismas características, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del francés, el latín y el inglés que tienen vocales largas y cortas, vamos a ver cómo a lo mejor el concepto de mora va a ser más importante que en español, ¿no? O el asunto de los acentos contrastivos, que en inglés y en español los vamos a tener, pero no en francés. Y ahí vamos a ver también diferencias en cómo se comporta la lengua con relación a estos. En algunos casos podemos llegar, de manera general lo vamos a ver después, muchas lenguas o muchas culturas tienen los mismos procesos melódicos en la enunciación de determinados elementos, pero no todas. De manera general, por ejemplo, las preguntas casi siempre se elaboran de la manera, ¿cómo estás hoy? Como en español. ¿Cómo estás hoy? Las podemos enunciar de la misma manera en muchas lenguas, pero no en todas, porque en algunas lenguas, por ejemplo, la marca de pregunta es simplemente una partícula. Y entonces la partícula ya nos dice que, ese enunciado es una oración interrogativa. Entonces ahí no haría falta la melodía. Existe, pero es mucho menos potente porque no, el carácter de pregunta no lo da la melodía, sino que la partícula de pregunta. Hay diferencias entre lenguas, ¿vale? Y por eso es importante también conocer estos conceptos. Entonces, fonética suprasegmental, la existencia de los suprasegmentos da cuenta de los siguientes fenómenos, patrones entonativos, que es lo que hemos estado viendo, patrones entonativos de una lengua, cómo se entonan preguntas, cómo se entonan las respuestas, cómo se entonan las afirmaciones, las dudas, etc. El ritmo lingüístico de cada lengua, esto que les explicaba, patrones rítmicos con la mora, a lo mejor cómo se acomodan. Un poco esto de las vocales largas y cortas es muy parecido a los acentos. Es como, por ejemplo, mira, primero van dos vocales cortas y luego va una vocal larga. Después van dos vocales cortas y luego va una vocal larga. Después tres vocales cortas, por ejemplo, y una vocal larga. Y ese es un tipo de patrón que sigue una mora, un patrón moraico, creo que se le denomina. Un patrón moraico que tiene que ver con ritmo de la lengua o esto de los patrones de acento que vimos en el español, etc. También da cuenta de cómo se distribuyen las sílabas tónicas y átonas en una lengua, como por ejemplo las palabras prosódicas, ¿no? Mira, tenemos tres sílabas átonas, por ejemplo, y luego a fuerza tiene que ir una sílaba tónica, porque en esta lengua no podemos tener tres sílabas átonas, cuatro sílabas átonas seguidas y luego una sílaba tónica, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Pautas de distribución de los segmentos, por ejemplo, cómo se arman las consonantes, las sílabas. En el ejemplo vimos un patrón de distribución de segmentos muy básica, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, pero vamos a ver que existen complejidades un poquito más evidentes. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en palabras como en inglés. eh, Nosotros tenemos la palabra especial, ¿no? Y nosotros dividimos esta palabra como especial, especial, tiene tres sílabas. Pero si queremos traducir eso al inglés, en inglés se pronuncia special, special, special. Una de los errores que cometemos los hablantes del español es que, por ejemplo, al principio de esa palabra le ponemos una E y pronunciamos special, special, special. Lo que quiere decir que le estamos metiendo un fonema nosotros a la palabra para pronunciarla como en español. Esto lo hacemos porque en español no tenemos nosotros ninguna sílaba que empiece con la S.
pero esto en inglés sí se puede hacer. En inglés la palabra special se tiene que silabificar como special, solamente dos sílabas. Special, special. Y la primera sílaba empieza con la S. Special, 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 special. Y en español tiene tres sílabas, especial. Y en inglés solamente tendría dos, special, special. Y esa pauta silábica que tiene el inglés no la tiene el español. Por eso es que nosotros le metemos la vocal a esa palabra, ¿no? En lugar de decir special, decimos special, 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 con esa vocal E metida al principio de la palabra. Entonces también la fonética suprasegmental ayuda a ver estas distinciones entre lenguas. Las restricciones de una lengua en el número de segmentos o sílabas de una palabra fonológica, que es lo que tiene que ver con esto de los acentos, ¿no? ¿Cuántas sílabas átonas pueden aparecer alrededor de una sílaba tónica? Porque no pueden ser infinitas, ¿no? No 300 sílabas átonas y luego una sílaba tónica. Pues no, tiene que haber un límite porque la lengua tiene, nosotros tenemos que aprender a distinguir palabras prosódicas. Entonces, también nos habla de estas cosas. Las pautas suprasegmentales de las lenguas, como tonos, entonación, duración, etcétera, que es un poco de lo que se deriva de lo que acabamos de ver. Tonos de una vocal, también ahí entrarían, la entonación de un enunciado, la duración de las vocales, la duración de los segmentos, etcétera. Entonces, como ven, a partir o después del fonema se abre todavía un campo de estudio de la fonética mucho más amplio, que ya tiene que ver con todo este tipo de situaciones mucho más complejas y de una duración mayor para lo que da esta clase que le vamos a dedicar a esta presentación, eh, pero que es importante que ustedes tengan en el radar, ¿vale? Entonces da cuenta de esos elementos y solamente haría falta distinguir dos tipos de categorías de estos fenómenos, que como podemos ver tienen que ver con esto de elementos sin significado, elementos con significado. Vamos a tener las categorías rítmicas internas a la palabra prosódica o internas a la palabra, en donde encontramos la mora, la sílaba y el pie métrico. Y vean cómo tiene que ver con unidades inferiores a la palabra, incluso así como la entendemos. La mora, que tiene que ver con duración de vocales, la sílaba, que tiene que ver con distribución de los segmentos, consonante vocal, bla, 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 y luego el pie métrico, que tiene que ver con la posición de los acentos. Y todo esto se relaciona con lo que hay internamente en la palabra. Engloban las categorías internas a la palabra prosódica. Estas categorías se caracterizan porque pueden definirse intrínseca y exclusivamente atendiendo a principios fonéticos y fonológicos, porque vean cómo me sigo manteniendo en la fonética. La mora a la duración de las vocales, la sílaba al acomodo de los segmentos, es decir, de los fonemas, cómo se acomodan los fonemas al interior de la sílaba. Y luego el pie métrico tiene que ver con la posición de la sílaba tónica o átona dentro de la palabra. Y no me meto a significado, no hay ninguna referencia a significado, como puede ser el ritmo, la tonicidad, la sonicidad de los segmentos, es decir, si son sonoros o sordos, el peso silábico tiene que ver con la sílaba tónica, es decir, la sílaba que adquiere mayor peso, a la que se le da mayor fuerza dentro de la palabra, o la duración de las vocales, por ejemplo, ¿no? Y luego tendríamos entonces las que se denominan categorías de interfaz, que son externas a la palabra prosódica y estas sí tienen que ver, ya se relacionan con la semántica y con la sintaxis, como lo que vimos, ¿no? Palabra prosódica, para distinguir a lo mejor los segmentos, los suprasegmentos que funcionan como palabras dentro de la oración. A eso podríamos darle el nombre de palabra prosódica, la frase fonológica y la frase entonativa que se relacionan con la sintaxis o la gramática del enunciado, cómo se distinguen los componentes del enunciado los componentes, perdón, del enunciado dentro del mismo enunciado, porque cada segmento va a tener su patrón entonativo, y luego todo el patrón general del enunciado, ¿no? El patrón melódico que sigue todo el enunciado, y ya el enunciado también tiene que ver con patrones este,
con propósitos comunicativos, porque tan enunciado puede ser el de desde que te vi no dejo de pensar en ti, como en corre, auxilio, ayuda, ¿no? Dependiendo del contexto, esos van a poder funcionar como enunciados. Ayuda, no es lo mismo que lo diga yo ahorita, a que si se está incendiando mi casa y me salgo a la ventana a gritar ayuda, ¿no? Evidentemente, el propósito comunicativo de esa palabra, vean cómo en ayuda solamente es una palabra, ayuda o ayúdenme solamente es una palabra, pero ya tiene un patrón entonativo que comunica cosas, que significa algo. Y ahí estaríamos con esto del enunciado. En su definición, se han de tener en cuenta también su particular relación y correspondencia con otras categorías morfosintácticas, como la palabra morfológica o la palabra como la conocemos nosotros, el sintagma, que verán esto en sintaxis después, o lo que se conoce como frase sintáctica, la oración. Aquí también podemos meter esto de componentes predicado, sujeto, objeto directo, complemento circunstancial, bla, 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 etcétera, ¿vale? Entonces, las categorías de interfaz ya tienen una relación más estrecha con otras áreas de la lengua, como sería la semántica y la sintaxis. Y también en muchos sentidos la pragmática, ¿no? Que eso, ya les había hablado de estos tres elementos y que se relacionarían con estas partes de interfaz de los suprasegmentos, ¿vale? Ok, bueno, esto sería como una introducción muy básica a esto de los suprasegmentos y les digo, es todo lo que vamos a ver de manera global de estos elementos. No sé si tengan alguna pregunta con relación a esta presentación. Aquí, esta lectura no se las puse porque les digo, es muy compleja y no es tan necesaria que la conozcan por ahora, ¿no? Aunque igual podrían echarle un ojo si es que les llegara a interesar, pero si no, pues ahí de todos modos tienen la referencia por si algún día necesitan, ¿vale? ¿Dudas con relación a esto? A lo de fonética suprasegmental. Ok, bueno, entonces esto ya lo vamos a dejar aquí. También se la subo a la plataforma, yo creo que a más tardar mañana. Y vamos a pasar directamente a lo de la sílaba. Les digo, no nos vamos a detener porque ya que tenemos pocas clases, sí me interesa que vayamos avanzando. Vamos a ver entonces la primera categoría rítmica, o bueno, una de las categorías rítmicas que sí vamos a revisar nosotros, que sería la categoría rítmica de la sílaba. Vamos a empezar con este fragmento de la filosofía Unitec. Concebimos al mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Y con esto vamos a dar paso al tema de la sílaba, que como acabamos de ver es una categoría rítmica. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una categoría menor o interna a la palabra prosódica, no la vamos a asociar a significados y nos vamos a mantener en descripciones puramente fonéticas o fonológicas, ¿vale? Que es lo que vamos a ver aquí. El objetivo, que el alumno comprenda la estructura de la sílaba como primer y más evidente principio de ordenación de los fonemas. Vamos a ver cómo se estructura la sílaba en general y también ciertos principios que se han podido deducir del estudio del comportamiento de las sílabas en muchas lenguas. Lo que vamos a ver se aplica a prácticamente cualquier lengua con sus respectivas matices cuando uno se acerca a cada una de las lenguas, pero todas las lenguas siguen los mismos patrones fonológicos para construir sílabas. Y esto es importante porque, como lo vimos en el ejercicio de la presentación que acabamos de terminar, cuando alguien les pide que digan algo lentamente, lo primero que hacemos es dividir en sílabas. Es una de las cosas que aprendemos a hacer desde muy pequeños y es uno de las divisiones más evidentes de la lengua.
Igual no es como que en un principio nosotros sepamos que es una sílaba. Conforme vamos avanzando en la escolaridad nos van enseñando, ¿no? Ah, bueno, cuando haces esto estás dividiendo en sílabas y ya le ponemos un nombre. Pero de manera intuitiva nosotros sabemos que la lengua se divide así. Si yo quiero leer lentamente esto que dije aquí, yo tengo que hacer algo parecido a esto. Que el alumno comprenda la estructura de la sílaba como primer y más evidente principio de orden. Y tengo que ir silabificando toda la estructura para poderlo leer en voz, para poderlo leer, perdón, lentamente. Vamos a comenzar entonces. Esto es lo mismo que habíamos visto en la presentación anterior. Nos lo vamos a saltar para ir un poquito más rápido. Solamente es cuántas sílabas hay en esta secuencia y ya más o menos se los presenté en las diapositivas anteriores, ¿vale? Vamos a pasar directamente a este concepto de la sílaba. Vamos a entender la sílaba como una unidad mínima en que se pueden organizar los segmentos o, recuerden aquí cuando decimos segmentos nos referimos a fonemas, y cuya estructura y distribución interna, porque cada sílaba tiene una estructura y vean cómo hay una distribución de los fonemas, esto lo pudimos ver también en la presentación anterior. Les decía, miren, podemos ver una estructura consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Pero además también podemos ver que hay una estructura interna porque siempre vamos a tener primero la consonante y luego vamos a tener la vocal. O sea, ese mismo patrón responde o es la estructura y la distribución interna de los fonemas. Responde a reglas de silabificación propias de cada lengua. Les digo, vamos a ver un principio general que aplica a todas las lenguas, pero siempre va a haber reglas de silabificación muy específicas para cada una de las lenguas. Esto lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en español de México, nosotros podemos pronunciar la T y la L juntas, porque nosotros heredamos este patrón de las lenguas indígenas. Nosotros podemos decir Tlaloc, podemos decir Tlayuda, Tlacoyo, Tlanepantla, Tlatuani, Atlántico, y nosotros podemos unir la T y la L porque heredamos ese patrón silábico de las lenguas indígenas. Pero en español de España, por ejemplo, que no tenían este sustrato de lenguas, es decir, no existía esta base lingüística en España, no se puede, no pueden pronunciar esta secuencia, a menos claro que vivan en México y ya tengan mucha práctica. Pero en principio, por ejemplo, la palabra Atlántico, que nosotros dividiríamos como Atlántico, 4 sílabas, ellos no lo pueden dividir así. También van a tener 4 sílabas, pero ellos lo van a dividir como Atlántico, 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 porque no tienen el patrón silábico del tla, como el ejemplo que les ponía del inglés y el español, ¿no? Special y especial. Entonces, a pesar de que las lenguas van a seguir un cierto patrón silábico similar, también es cierto que cada lengua puede tener o va a tener sus propias reglas de silabificación, incluso entre variantes, ¿vale? Como lo vemos en el caso del español. Entre variantes, aunque hablemos en la misma lengua aquí y en España, no quiere decir que vayamos a tener las mismas reglas de silabificación, por ejemplo, ¿sí? Puede haber ciertos factores que alteren alguno de estos elementos. Su existencia está justificada por ciertos fenómenos. La existencia de la sílaba se justifica por algunos fenómenos importantes. Primero, los hablantes pueden dividir intuitivamente las palabras en sílabas, es lo que acabamos de hacer. Si les pido leer en voz lentamente algo, ustedes inmediatamente de forma intuitiva van a comenzar a leer en sílabas, porque no van a poder pronunciar fonema por fonema, hay que hacerlo por sílabas. Estudios tipológicos, que se refieren a estudios que se hacen en todas las lenguas del mundo para contrastarlas,
sugieren la existencia de una estructura silábica prototípica para todas las lenguas. Es decir, todas las lenguas del mundo siguen un patrón silábico determinado. Es común que la estructura de la sílaba ayude a dar cuenta de fenómenos de alofonía o prosodia. Esto también es importantísimo porque si ustedes recordarán, esto lo hemos hablado en las presentaciones anteriores, cuando yo les decía, mira, por ejemplo, si tenemos un fonema velar oclusivo sordo al principio de la sílaba o al principio de palabra, en inglés se tiene que aspirar. Cat, cat. Y yo para dar cuenta de esta regla de alofonía tenía que usar el concepto de la sílaba. O cuando veíamos, por ejemplo, en el caso del español. Mira, si tienes un fonema dental oclusivo antes de una antes de una nasal, es decir, si la sílaba anterior tiene una nasal, entonces se va a volver dental. En todos los demás contextos, en donde no aparezca este patrón silábico, entonces va a volverse una fricativa. Es decir, la sílaba nos ayuda a dar cuenta de las reglas fonológicas que generan nos ayudan a dar cuenta de los contextos en los que ocurren ciertos patrones fonológicos importantes para la lengua, ¿sí? Como los ejemplos que les acabo de mostrar y que hemos estado utilizando a lo largo del curso. Entonces, es común que la estructura silábica ayude a dar cuenta de estos fenómenos de alofonía o prosodia, o incluso lo que vemos con relación a lo que les decía del acento contrastivo, ¿no? Esto es muy fácil de describir. Si tengo tres palabras, hábito, habito y habitó, incluso déjenme, se las escribo aquí. Si tengo esta palabra y yo quiero dar cuenta de la diferencia entre hábito, habito y habitó, lo hago en términos de sílabas. Mira, este acento se denomina contrastivo porque, déjenme, lo escribo 3 veces, porque el acento puede recaer en cualquiera de las 3 sílabas que aparecen. Si aparece en la primera, hábito, se refiere a una cosa. Si aparece en la segunda, habito, se refiere a otra cosa. Y si aparece en la tercera, habitó. Nosotros gráficamente representamos esto así. Habitó, entonces, significa otra cosa. También el acento fenómenos de prosodia se pueden explicar a través de la sílaba, ¿vale? La estructura universal de la sílaba. Como les explicaba en la presentación anterior, en términos de representación, la sílaba siempre se va a representar con esta letra latina, en la que se denomina sigma, y la sílaba va a tener 2 elementos fundamentales, un ataque y una rima. El concepto de rima ustedes también lo deben tener como hasta cierto punto fresco porque tiene que ver también con esto de la poesía, ¿vale? Y la rima a su vez va a estar compuesta o puede estar compuesta por un núcleo y por una coda. La parte más importante de la sílaba va a ser siempre el núcleo. Ahorita vamos a ver las características de cada una de ellas. Pero el núcleo va a ser la más importante de la sílaba. Y el ataque y la coda van a ser elementos menos importantes y por tanto también van a poder ser opcionales, ¿vale? Y si se dan cuenta, aquí yo les estoy hablando de 3 elementos. Por eso les decía, pueden ser opcionales. Si nos vamos a un ejemplo como este, aquí nos vamos a dar cuenta que solamente hay 2. Y uno se podría preguntar muy bien, bueno, es evidente que ahí tenemos un ataque, pero ¿qué es lo que le hace falta a esa sílaba? Vamos a ver ahorita que nos referimos con esto. Entonces, 2 elementos fundamentales en la sílaba, ataque y rima, y en la rima podemos tener un núcleo y una coda. El núcleo. El núcleo va a ser la parte obligatoria y definitoria de la sílaba. Sí o sí tiene que aparecer el núcleo en la sílaba.
Generalmente va a ser una vocal. Generalmente quiere decir casi siempre, de manera universal, el núcleo de la sílaba va a ser una vocal. Aquí es cuando vemos un poco este asunto del comportamiento, de las distinciones entre las vocales y las consonantes. Vean cómo las vocales casi siempre van a ser un núcleo de sílaba. A diferencia de las consonantes, vamos a ver que existen ciertas excepciones, pero de manera general, solamente las vocales van a funcionar como núcleo de sílaba. Aunque existen lenguas como en el inglés, en que determinadas consonantes, aunque aquí podríamos ponerle muy bien el término de semiconsonante, pueden funcionar como núcleo de sílaba. El inglés es un caso muy interesante porque, como yo les explicaba, una de las características del inglés es que tienden a un relajamiento de la articulación de los fonemas. Y entonces ellos tienen fonemas aproximantes que, como hemos visto en sesiones anteriores, se relacionan mucho con esto de ser semiconsonantes. Y por lo tanto, este tipo de fonemas están cerca de convertirse en consonantes o vocales, dependiendo de qué tan nítida sea la articulación del fonema o qué tan relajada sea la articulación del fonema. En inglés, como la articulación generalmente es relajada, lo que ocurre es que estos fonemas tienden a abrirse o a relajarse todavía más, lo que quiere decir que el rasgo aproximante se acerca mucho más al rasgo de una vocal. Tenemos el caso del fonema L, el fonema R, el fonema M y el fonema N. Etcétera, laterales, vibrantes y sonoras nasales. Por ejemplo, en palabras como bottle, bottle, bottle. Cuando se pronuncia esta palabra, lo que ocurre es que, por ejemplo, este fonema lateral que tenemos al final se relaja tanto que se convierte en una semiconsonante con una naturaleza de núcleo silábico, porque ya no tenemos ninguna vocal. Es esta lateral la que se convierte en el núcleo de la sílaba, bottle. Y así tenemos varios ejemplos. En inglés ocurre principalmente con estas consonantes. Vamos a ver ahorita por qué, pero de manera general es con estas semiconsonantes y en algunas lenguas en específico. El inglés sería un ejemplo de ello. También existen sílabas que pueden estar constituidas solo por el núcleo. Es decir, sílabas que no van a necesitar un ataque o una rima, como lo que estamos viendo aquí. Es decir, sílabas que no van a necesitar ataque y tampoco van a necesitar rima. Si regresamos a esta división, esta sílaba tendría esta característica. La casa es amarilla. La casa es amarilla. La E que aparece ahí estaría funcionando como una sílaba independiente. Ahorita vamos a ver, bueno, ya no vamos a ver por qué, pero aquí es importante decirlo, ¿no? Estos dos fonemas se unen porque en español, siempre que una vocal aparece solita y antes aparece una consonante, aquí se sobreentiende que tenemos una sílaba. Como aquí no tenemos ese caso, tenemos una vocal, pero no tenemos antes una consonante, y la A y la E aquí están formando un hiato, entonces este elemento tiene que separarse silábicamente. Por eso es que aquí la E aparece como una sílaba independiente. Entonces, vamos a tener sílabas que pueden solamente estar constituidas por el núcleo. Por ejemplo, la conjunción a o la primera sílaba de la palabra amigo, ¿no? Ahí si pronunciamos solamente amigo, vamos a tener 3 sílabas y la primera sílaba solamente va a tener una vocal. Amigo. Y la primera sílaba no tiene más que el núcleo de la sílaba. Se define como más silábica, ¿sí? Esta es la marquita de más silábica. Si ustedes revisan en su tabla, justamente el simbolito que aparece aquí y que les estoy poniendo aquí en bottle, significa, creo que justamente eso, ¿no? Nos habla de un fonema silábico. Efectivamente, donde dice silabicidad y tendencia en diacríticos. Si ustedes revisan la primera línea de la tabla, la primera columna, en la primera fila
les aparece el fonema aproximante y el fonema nasal con este símbolo, esta línea, y ahí justamente les dice silábico, que se refiere a este término, más silábico, es decir, núcleo de sílaba. Y se va a representar de esta manera, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación al núcleo? ¿Preguntas? Ok. Después, el ataque y la coda. El ataque y la coda van a ser constituyentes opcionales de la sílaba y suelen estar formados por una o dos consonantes. Aquí les digo, depende mucho de qué tanto la lengua pueda generar estructuras complejas, ¿vale? Eh, el ataque y la coda pueden llegar incluso hasta tres consonantes. Si piensan en una palabra del inglés como split, por ejemplo, split, splendid, 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 splendid. Incluso si lo escribimos, splendid. Si no me equivoco, tendría que ir con esta y luego aquí tendría que ser la splendid. Aquí tendría que ser con esta, si no me recuerdo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, tres consonantes que están funcionando como ataque del el elemento nuclear, ¿vale? O sea, podemos llegar a tener tres, cuatro, de cuatro no recuerdo si hay una lengua, pero me imagino que seguramente sí. Podemos llegar a tener, yo creo que cuatro sería el límite, ¿vale? Hasta tres y les digo, cuatro consonantes en el ataque. Ya la coda también habría que ver, ¿no? De la coda sí no tengo ninguna referencia. De tres sílabas, pero en inglés tenemos ahí tres consonantes que aparecen en ataque del sílaba, ¿vale? Entonces, son constituyentes opcionales de la sílaba y suelen estar formados por una o dos consonantes, y por eso les digo, aquí podemos tener dos, tres y ya con un asterisco ahí de duda, tal vez hasta cuatro. Aquí los vamos a ver en español. La palabra de solamente va a tener un ataque, y solamente va a tener ataque y lo va a tener con una consonante. Ataque y luego el núcleo, que recuerden siempre va a ser una vocal. La palabra en solo tiene una coda, la vocal, la consonante nasal, y luego la vocal que está funcionando como el núcleo. La coda de una sola coda y una sola consonante. La palabra con tiene ambas, tiene un ataque y tiene una coda, que es lo que vimos aquí. La palabra con tiene ataque y tiene coda, y el núcleo. La palabra frío tiene dos consonantes de ataque en la primera sílaba. Frío se divide con dos sílabas. Frío, porque el acento va a romper el diptongo que aparecería aquí. Frío. Por lo tanto, la primera sílaba va a tener un núcleo, que sería la vocal cerrada, y luego dos consonantes como ataque de esa sílaba. Tanto la labiodental, como la alveolar, ¿no? Bueno, en nuestro caso sí, la alveolar. La labiodental y la alveolar, que estarían funcionando como ataque de esa sílaba. La palabra uxmal, vean, ya en español es mucho más difícil encontrar este tipo de examen, no. Accesible. No, aquí solamente, por eso puse esta palabra, ¿no? Porque por ejemplo, accesible, aquí se rompería estas dos. Accesible, entonces no tendríamos dos consonantes en coda. Con este ejemplo, ¿no? Uxmal. Tiene dos consonantes de coda en la primera sílaba. Tenemos la vocal central, la cerrada posterior, y luego tendríamos dos consonantes en la coda de esa sílaba. La velar oclusiva sorda y luego la alveolar fricativa sorda, uxmal. La palabra Tlaxcala
tiene dos consonantes tanto en el ataque como en la coda de la primera sílaba. Tlaxcala. Que vean cómo aquí es un caso muy similar a este ple, ple, ple. Tenemos la consonante dental oclusiva sorda, luego la lateral, luego la vocal que estaría funcionando como el núcleo de la sílaba, y luego las dos consonantes siguientes que serían la coda de esta sílaba. Ataque con dos consonantes y coda con dos consonantes. Y podemos, les digo, agrandar este tipo de estructuras. En español creo que este sería el límite. Ya creo que no habría tres, como en el caso del inglés que tenemos arriba. Entonces aquí, dependiendo de la lengua, podemos tener más o menos consonantes en ataque o coda, pero de manera general, recuerden, primero son constituyentes opcionales, lo que quiere decir que no necesariamente los vamos a encontrar, como en el caso que vimos aquí de amigo, o en esta división silábica con la vocal E, que se silabifica como una sola sílaba, con constituyentes opcionales, pero el que siempre va a aparecer sí o sí va a ser el núcleo de la sílaba, ¿vale? Ok, hasta aquí, ¿todo bien? Vale, ahora, como les decía, se ha podido encontrar una estructura básica de la sílaba universal, es decir, que todas las lenguas responden a este patrón silábico, que sería justo el que les presento aquí. Existe un tipo de sílaba básico y universal que es válido y permitido por todas las lenguas conocidas hasta el momento, que sería el patrón consonante vocal. Y como pueden ver, lo que quiere decir es que el patrón silábico universal sería entre un ataque y una rima conformada solamente por el núcleo. Y ya la coda sería un elemento opcional en prácticamente todas las lenguas del mundo. Pero en la composición universal de la sílaba se quedaría aquí, el ataque y el núcleo, consonante, vocal. Sin embargo, existen estructuras silábicas más complejas, en general más complejas. Aquí no estoy hablando de si tienen de si existe otra consonante, de si existen más de dos consonantes, etc. Simplemente estoy hablando de más complejas, por lo que se suele hablar de dos tipos de sílabas. Una sílaba que se denomina abierta o libre y otra sílaba que se va a denominar cerrada o trabada. La sílaba abierta o libre va a ser la sílaba que termina en la vocal, es decir, que termina en el núcleo silábico. La estructura libre va a ser exactamente esta, consonante más vocal, como en las sílabas que tenemos aquí resaltadas con mayúscula. Ya, mar. En la sílaba ya tenemos la consonante más la vocal, ya. En gelatina, todas las sílabas de gelatina tienen la característica de ser sílabas abiertas porque terminan en la vocal gelatina. En jamón tenemos otra vez una sílaba abierta en la primera sílaba, que es con la consonante y la vocal jamón. Las sílabas que en este caso no estarían resaltadas con mayúscula responden al siguiente patrón, que sería el patrón cerrado o trabado. Es aquella sílaba que termina en una o más consonantes. Vean, por eso les digo aquí ya la complejidad es general, ¿no? Si la sílaba termina en una consonante, entonces vamos a estar ante una sílaba trabada. Ya, mar. En la sílaba mar de llamar, vamos a tener que tenemos una sílaba trabada porque termina con el aproximante vibrante simple, ¿no? La vibrante simple, perdón, alveolar. Llamar. Luego tendremos la sílaba de blanco, la primera sílaba de blanco que termina con la nasal. Tenemos el núcleo silábico y luego el ataque en la nasal. O en Carlos, las dos sílabas terminan en consonante. La primera va a terminar
alveolar vibrante simple y la segunda va a terminar en la alveolar fricativa sorda. Los, Carlos, y por tanto tenemos también sílaba trabada, ¿vale? Cerrada o trabada. Entonces, esta clasificación depende mucho de si delante del núcleo aparece o no una vocal, o si aparece o no la coda, vamos a decirlo de otra manera. Si aparece o no la coda, vamos a estar ante una sílaba abierta o ante una sílaba trabada, dependiendo de la estructura que nos encontremos. ¿Hasta aquí todo bien? Okay. Lo siguiente ya va a ser un poquito más complejo porque ya vamos ahora sí a hablar de cuáles serían los patrones que siguen las sílabas de manera genérica. Vamos a ver dos principios, un principio que se llama de secuenciación de sonoridad y el otro que se denomina principio de maximización del ataque. Para entender el principio de secuenciación de sonoridad, hay que recordar la descripción de los fonemas. Por eso es tan importante este punto. Porque se basa en la distinción entre fonemas sordos y fonemas sonoros. Puede parecer hasta cierto punto un poco subjetivo cómo se realiza la clasificación, pero no lo es tanto si recordamos que el rasgo sordo y sonoro no solamente tiene que ver con la vibración de cuerdas vocales, sino que también, si ustedes recuerdan, distingue dos fonemas muy particularmente. Va a distinguir fonemas vocálicos de fonemas consonánticos. Como sabemos, los fonemas vocálicos van a ser prototípicamente sonoros. Se pueden ensordecer, pero prototípicamente van a ser sonoros. Y las consonantes, a pesar de que también vamos a tener consonantes que pueden ser sonoras, van a ser los únicos elementos fonéticos que pueden ser sordos de manera prototípica. Recuerden que no es normal que las vocales se ensordezcan. Las vocales casi siempre son sonoras. Pero de manera prototípica, las consonantes pueden tener el rasgo de ser sordos y no pasa nada. No causa ninguna dificultad que sean sordos, ¿vale? Y además aquí también conviene recordar la existencia, que como nosotros lo vimos en las presentaciones anteriores, tanto del inglés y del francés, de unos fonemas intermedios que denominamos nosotros semiconsonantes, que yo les explicaba. Y recuerden que tenían la etiqueta del rasgo aproximante. Y les decía, lo que ocurre con estos fonemas es que tienen una articulación tan particular que es difícil de describir en otros términos que no sea el siguiente. Fonemas que pueden, que tienen cuyos fonemas en los que su articulación, valga la expresión, en los que su articulación, el acercamiento de los órganos articulatorios no es tanto como para producir una consonante, pero tampoco es tan amplio como para producir una vocal. Y otra de las características de los aproximantes es que casi siempre son sonoros. Por esta característica, que se acercan a las vocales. ¿Por qué es tan importante recordar esto? Porque el principio de secuenciación de sonoridad se basa en estas distinciones. Se los voy a hablar de manera muy general, si no queda claro de todo, no importa. Retomamos en la siguiente clase con este punto. Pero es importante porque es un principio que nos ayuda a ver cómo es que se ordenan los fonemas al interior de una sílaba. Es un principio fonológico universal que regula la forma de los constituyentes de la sílaba, es decir, que nos dicen cuáles elementos van a aparecer de forma más prototípica en el núcleo y cuáles van a aparecer de manera prototípica en el ataque o en la coda de la sílaba. Y se basa en ordenar los fonemas de más sonoros a más sordos. Y nos indica que son los más sonoros, las vocales, los que funcionan típicamente como núcleo, mientras que la posición de ataques y las codas se ocupan por fonemas menos sonoros.
Por eso les decía, es muy importante recordar esto porque a pesar de que vamos a tener que las consonantes pueden ser sonoras, aquí es muy importante puntualizar, no dejan de ser consonantes. Y por lo tanto el grado de sonoridad de las consonantes no va a ser nunca el mismo que el de una vocal. No es lo mismo una A que, por ejemplo, una B, 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 B. A pesar de que B es sonora, B de bebé, por ejemplo, B, no es la misma sonoridad que tenemos en una vocal como E, E. Vemos inmediatamente la diferencia, ¿vale? Entonces, a pesar de que las consonantes puedan ser sonoras, su grado de sonoridad nunca va a ser el mismo que el de las vocales. Por lo tanto, el principio de secuenciación de sonoridad hace este acomodo de los fonemas, vamos a decir. Primero nos dice, mira, podemos ordenar los fonemas de más sonoro a menos sonoro. O dicho de otra manera, de menos sordo a más sordo. Y nos dice, los elementos más sonoros, que aquí menos sordos quiere decir que en muy pocos casos van a ser sordos, van a ser las vocales abiertas. A, A. Vocales medias, vocales cerradas, I, U. Y vean cómo aquí hay una transición, porque aquí ya nos echamos todas las vocales. Vocales abiertas, medias, cerradas, semiconsonantes. Y vean cómo el principio de secuenciación de sonoridad es muy representativo de lo que ocurre en la boca. Vamos de las vocales más abiertas en donde el punto de articulación ahí definitivamente es inexistente porque ningún órgano se está tocando. En las vocales abiertas, la abertura de la boca es total. Ningún órgano se acerca a otro. La lengua se puede mover, pero el acercamiento no existe. Simplemente hay una abertura total. Cuando ya hablamos de vocales cerradas, bueno, ahí la posición de la boca cambia y los órganos articulatorios se acercan un poco más. Y ya vemos cómo los órganos están mucho más cerca de lo que estarían con una A. Después vienen las semiconsonantes. Recuerden lo que habíamos dicho de las semiconsonantes. Vocales que tienen esta característica de no ser vocales, pero tampoco ser consonantes plenas. I, U. Lo que habíamos visto con yema, hueso, cuisine. Semiconsonantes, que pueden pasarse de un lado a otro, dependiendo del contexto. Luego tendríamos las líquidas. Aquí quiero que vean esta parte que es muy importante. Las líquidas y las nasales. Acuérdense que las líquidas prácticamente se definen como aproximantes, es decir, con un rasgo similar al de las semiconsonantes. Las líquidas y las nasales. Vean cómo estos fonemas que aparecen en medio, más menos nasales, más menos sonoros, perdón, porque vamos disminuyendo de sonoridad, son justamente los fonemas que nos dice esta regla que pueden funcionar como núcleo de sílaba. Es decir, que pueden adquirir el rasgo de ser como vocales. Esto es muy obvio porque tienen este rasgo aproximante entre ser vocales y ser consonantes. A partir de aquí, de las nasales, que las nasales aquí estarían ya en el intermedio, serían las consonantes intermedias, pasamos al ámbito de todas las consonantes, que ya serían más sordas. Por eso la escala va disminuyendo, menos sonoro, más sordo. Fricativas sonoras, fricativas sordas, oclusivas sonoras y oclusivas sordas. Pero vean cómo aquí ya estamos directamente en el ámbito de las consonantes, ¿vale? Aquí ya no tenemos otro elemento, ya son consonantes. Entonces el principio de secuenciación de sonoridad parte de esta ordenación de fonemas. Nos dice, vamos a ordenar los fonemas de los más sordos, de los más sonoros a los más sordos, o dicho de otra manera, de los menos sordos a los más sordos, ¿vale? Hasta aquí, ¿todo bien con esta tabla que está aquí, que les estoy presentando?
La vamos a retomar la siguiente sesión, pero sí quería introducirlo para que vayan analizando esta tabla. Ujú. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y la siguiente sesión retomamos con esto porque vamos a trabajar ya con esta parte de sonoridad, ¿no? Porque justamente esto nos da la clave para ver cómo se distribuyen los fonemas alrededor del núcleo, ¿sí? Bueno, chicos, entonces si no hay duda, nos vemos el viernes, ¿vale? Ah, el gatito, sí. Nos vemos el viernes, ¿vale, chicos? Vale, que tengan buen día. Hasta el viernes.